Cristovisión presenta Encuentro con Jesús en compañía del evangelista Marcos. Para que la palabra corra, para que la palabra corra y se extienda en el universo. Que la palabra de Dios se extienda en el universo. Para que la palabra corra y se extienda en el universo. Es el lema que como familia paulina hemos escogido para este año bíblico. Y en esta tarde les damos a todos ustedes una cordial bienvenida a este espacio que hemos preparado las hermanas paulinas para acercarnos con más detalle al Evangelio de San Marcos. En esta tarde me acompañan mis hermanas Jenny y Mariluz. Un saludo cordial para todos ustedes. Bienvenida, hermana Jenny. Gracias, Joana. Un gracias también a cada una de las personas que en esta tarde nos están acompañando, que quieren seguir este programa y queremos juntos descubrir quién es Jesús en mi vida y cómo Jesús nos revela también el rostro del Padre. Muy bien, hermana Jenny, muchas gracias por acompañarnos. También está con nosotras la hermana Mariluz. Hola Joana, buenas tardes. Un saludo muy especial para todos los que nos están ahorita acompañando por nuestro canal Cristovisión. Qué alegría poder estar aquí con ustedes en esta tarde y qué bueno que todo esto que nosotras vamos a poder reflexionar en torno al evangelista Marcos nos lleve especialmente a amar mucho más la palabra de Dios y reconocer en ella ese rostro concreto de Jesús. Exactamente, ese es el objetivo, conocer más de cerca y tener una experiencia viva con Jesús Maestro, que es también el camino, la verdad y la vida. Así que a esta hora de la tarde, llegando a cada uno de sus hogares, los invitamos para que estén muy atentos al desarrollo de este programa, porque tenemos una sorpresa, ¿no? Tenemos al final del programa, vamos a hacer la rifa de una Biblia a las personas que nos estén llamando y que también durante el transcurso del programa nos vayan a responder la siguiente pregunta. ¿Cuál es la identidad de Jesús según el evangelista Marcos? Esta es la clave. ¿Cuál es la identidad de Jesús según el evangelista Marcos? Pueden marcar al 747-0710 y darnos esta respuesta. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a iniciar con un aspecto muy especial, del cual hermana Jenny también nos va a hablar, y es el por qué hemos escogido profundizar sobre este evangelio, hermana Jenny. Bueno, cada uno de los textos bíblicos, cada uno de los evangelios tiene una riqueza muy particular, pero considerando de que Marcos es el primer evangelio que se escribió y tiene una particularidad muy especial, y es que nos presenta la vida de Jesús de una forma narrativa muy rica, que nos permite reconocer y encontrar esta identidad de Jesús como el Hijo de Dios, ¿no? Y partiendo de esa experiencia, ¿quién es Jesús? Podemos entrar a gustar también esa experiencia de encuentro con Jesús, que nos lleva a encontrar nuestra propia identidad. Entonces, encontrándonos con Jesús, podemos hacer esa experiencia de relación íntima, y como cristiano también podemos ver cuál es mi propia identidad. Por eso hemos querido elegir el Evangelio de Marcos, para que podamos de una forma también muy gustosa llegar a encontrarnos en esta palabra y encontrarnos con nosotros mismos.
Claro que sí, hermana Jenny. Algo muy interesante también del Evangelio de Marcos, como ya muy bien la hermana Jenny nos lo decía, es el primero de los 4 evangelios y es el que sirve de referencia y de base principal a los otros evangelios que nosotros conocemos. Entonces, siempre este Evangelio de Marcos es un punto de referencia central para conocer esa identidad de Jesús, esa primera identidad que las comunidades cristianas fueron elaborando, fueron construyendo poco a poco y que hoy día nos revelan esa identidad de Jesús como ese Hijo de Dios. Entonces, qué bueno que nos animemos, nos motivemos a profundizar este Evangelio y poder a la mano de él reconocer toda esa riqueza que el evangelista Marcos nos regala para conocer a Jesús y especialmente las enseñanzas que nos comunica en su palabra. Otro aspecto muy importante del Evangelio de Marcos es que no nos vamos a encontrar tanto con una narración histórica, sino de hechos concretos que nos ubican e involucran también nuestra vida. Vamos a partir del primer versículo en el capítulo 1 de Marcos, dejando de ver cómo él nos presenta la identidad propia de Jesús. Sí, nos dice el Evangelio de Marcos: comienzo de la buena noticia de Jesucristo, Hijo de Dios. Entonces, la primera identidad que nos presenta Marcos es Jesucristo, Hijo de Dios. Y como Hijo de Dios es el Evangelio del Padre que se nos revela, que se nos comparte, que enriquece nuestra vida y que desde allí nosotros nos encontramos con ese proyecto claro de Dios en nuestra vida y en nuestra historia. Así es, y además recalcar también, Marcos nos pone como a la expectativa, ¿no? Cuando nosotros hablamos de identidad, queremos saber quién es, ¿no? ¿Quién es esta persona? ¿Quién es aquel que está allí? ¿Qué hace? ¿Por qué le gusta esto? ¿Por qué le gusta lo otro? A veces Marcos me parece como si fuera también un periodista, ¿verdad? Que a través de la pregunta ¿quién es Jesús? Nos lleva a descubrir como esa profundidad, ¿no? Y también era importante para la primera comunidad cristiana, porque recordemos que en ese tiempo en que fue escrito el Evangelio de Marcos, la comunidad estaba viviendo una persecución, las persecuciones de Nerón, ¿no? Y toda esta persecución pues llevaba también a preguntarse a estas primeras comunidades como por esa identidad de Jesús, quién fue realmente, ¿no? Entonces toda esta experiencia los lleva a Marcos a querer hacer esta experiencia narrativa de fe de esta comunidad para encontrar un fundamento sólido, ¿no? A pesar de la incertidumbre, de la desesperanza, del terror, como de la angustia que se vivía en el momento por toda la persecución que se estaba viviendo. Entonces Marcos trata de narrar esta experiencia para que las personas puedan recuperar la fe en esta identidad de Jesús como el Hijo de Dios, perdón. Claro, ¿no? Y algo muy interesante también, Joana, es que todos esos evangelios, o concretamente el Evangelio de Marcos, se coloca por escrito especialmente para reavivar esa fe que ellos están viviendo en ese momento, que está siendo amenazada, pero también ellos quieren compartir esa fe con las comunidades que se van a seguir formando en torno a esas enseñanzas de Jesús. Entonces es muy interesante ver cómo esta comunidad quiere colocar por escrito estos relatos, pero también una manera de conservar esa memoria. Por eso ya los relatos que ellos en primer lugar circularon de manera oral, ahora ya pasan a colocarse por escritos y es lo que da origen, digámoslo así, a este bello evangelio. Entonces, poder reconocer allí también ese interés de poder, esa identidad que ellos fueron descubriendo en su comunidad sobre la persona de Jesús, también compartirla a las comunidades futuras. Tenemos una llamada, en este momento nuestra primera llamada, Nerlis. Nerlis, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Nerlis. Aló, hola. Ay, qué pena, se cayó la llamada, pero bueno, esperamos te puedas volver a comunicar. Bueno, entonces, precisamente estábamos haciendo énfasis sobre esta identidad, ¿no? De Jesús que nos convoca y también nos conduce a esa experiencia de fe. ¿Qué tal si hablamos un poquito, queridas hermanas, también de esta experiencia en clave narrativa
¿por qué Marcos, por qué el evangelista Marcos, o cuál es la importancia de saber leer el Evangelio en clave narrativa? ¿No? Nosotros muchas veces tomamos, abrimos la Biblia a veces y en cualquier partecita donde caiga leemos un pedacito, después otro día la cerramos, volvemos, la abrimos y otro pedacito por acá, ¿no? Pero ¿cuál es como esa esencia de tomar la palabra de Dios desde esta clave narrativa? ¿Qué podemos decir, hermana Jenny, de esta experiencia? Bueno, primero es que cuando nosotros nos sentamos a leer una historia, una novela, algo que a nosotros nos apasiona, que nos gusta, podemos muchas veces identificarnos, ¿no?, con alguno de los personajes de esos géneros literarios que para nosotros son fascinantes. Y en esta experiencia de la palabra, en el Evangelio de Marcos, la forma como Marcos, que es el narrador del texto, nos va contando lo que Jesús hace, las vivencias, las expresiones de Jesús. Entonces, lo que quiere Marcos es llevarnos también a que mi vida se vea reflejada en esta palabra que él mismo nos está contando, ¿no? ¿Cómo son esas acciones de Jesús? ¿Cómo son esas palabras de Jesús, esos gestos de Jesús en relación a sus discípulos y en relación con cada uno de los personajes que aparecen en el Evangelio, ¿no? Entonces, dentro de estos personajes que están en el texto, ¿dónde estoy yo ubicado también como hombre o como mujer de fe en esa relación con Jesús, ¿no? Muchas veces nosotros podemos llegar, decimos, no, pero es que yo no sé, no hay nadie quien me explique la palabra. Pero leyendo una de estas historias, uno de estos hechos, de estas acciones de Jesús, puedo sentir que en un momento determinado de dolor o en un momento también de celebración, Jesús está celebrando conmigo el don de la vida. Entonces esos son los elementos fundamentales de esa narración a la que Marcos nos quiere llevar también a ubicar nuestra vida para poder encontrar nuestra identidad cristiana. Muy bien, exactamente así es, hermana Jenny. Le cuento que Nelly volvió a llamar. La palabra. Entonces, Nelly, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Nelly, ¿me escuchas? ¿Será que se cayó nuevamente la llamada? Ay, Nelly, bueno, parece que nuevamente, bueno, la tercera es la vencida, ¿sí? Sí, la tercera es la vencida, la tercera Esa Biblia ya. te espera, Nelly. Si tienes la respuesta correcta, entrarás a participar también al final del programa en esa rifa de la Biblia. No solamente a Nelly, sino a todas las personas que nos están en este momento viendo y también acogiendo este mensaje, ¿no? Bueno, ¿qué otro elemento de la lectura en clave narrativa podemos rescatar? Ya nos decía la hermana Jenny, revivir esa experiencia, hacerla viva, ¿no? Participar, involucrarnos en esa narración, ¿no? ¿Qué otro elemento, Mariluz, podemos rescatar de esa lectura en clave narrativa? Claro que sí, yo creo que algo muy interesante de nosotros poder reconocer también el Evangelio en esta clave es poder nosotros ver cómo Marcos también tiene que buscar una manera llamativa, digámoslo así, para que todos sus lectores puedan conocer quién es Jesús, conocer cuál es su identidad, y por eso, claro, es como una grande obra de teatro en la que aparecen lugares, personajes, acciones, que muy bien, como lo decía ahorita la hermana Jenny, nos permite leer nuestra vida, pero a la vez nos ayuda a entrar en sintonía con la realidad que todas las personas que vivieron en el tiempo de Jesús también experimentaron. Entonces, es una grande obra de teatro. Marco viene a ser como el director de esta grande obra de teatro, va llevando la secuencia, digámoslo así, de la historia narrativa, y a unos personajes los pone también como en unos protagonismos mayores que otros, pero es porque tiene una intencionalidad. Entonces, qué bueno nosotros también poder descubrir Marcos hacia dónde nos va dirigiendo, y así como esas obras de novela o esas de literatura que nosotros leemos nos ayudan también en cierta medida como a entrar en esa sintonía con el mensaje de Jesús de manera creativa. Pero eso es interesante nosotros también tenerlo en cuenta porque, claro, es una experiencia de fe narrada de una manera literaria. No quiere decir que no, entonces estamos detrás de un hecho histórico, no, es una forma también en que esa experiencia de fe que esa primera comunidad vivió se narra para que también nosotros hoy día, muchos siglos después, podamos actualizar
profundizarla en el hoy de nuestra historia y podamos reconocer cómo a través de ella Jesús nos habla. Y entonces donde este elemento narrativo nos ayuda de manera especial a eso, a descubrir esos personajes, las acciones, descubrir los ambientes en los que recorre Jesús, su vida, su historia, sus enseñanzas. Es todo un ambiente que se va creando y claro, de la mejor manera que nosotros vamos también adentrándonos en ese relato, vamos descubriendo aquello que Jesús nos quiere comunicar. Así es, entonces, bueno, los invitamos y les recordamos nuevamente marcar 747-0710, 747-0710 para que podamos participar de la rifa de esta Biblia que en esta tarde tenemos para ustedes en este mes bíblico, en este mes en el que nos adentramos en la experiencia de profundizar, leer, asimilar y practicar la palabra de Dios. Ojalá tengamos la oportunidad de leernos así el Evangelio de Marcos de corrido, ¿no? Como si fuera una novela. Nosotros sentimos que cuando nos metemos también en esa experiencia de lectura, ¿no? De una novela, de algo que nos gusta, de una obra literaria que nos gusta, como que nos vamos identificando con uno de los personajes, ¿no? Decimos, ay, pero el relator tuvo como esa estrategia tan bonita que yo me siento parte del personaje que se está narrando allí. Y eso es lo que Marcos quiere, ¿no? Involucrar al lector. Y hay claves, hay momentos en el Evangelio en que Marcos le deja la responsabilidad al lector de asumir y de responder, porque supuestamente los personajes que están al interno del Evangelio pues no pueden responder, ¿no? Pero el lector que sí está al externo leyendo el texto, sí lo sabe, sí sabe de los acontecimientos y de lo que quedó tal vez abierto y sin contestar. Es muy interesante esta estrategia narrativa que utiliza Marcos por eso, ¿no? Entonces, muy bien, adentrándonos en esta experiencia, pues nos vamos a ir a unos cortes comerciales, recordándoles que en esta oportunidad tenemos esta Biblia, ¿no? Para rifarla, para también que se la lleven a sus hogares y para que puedan compartir en familia la palabra de Dios. Nos vamos a unos cortes comerciales y ya regresamos con estas claves de lectura sobre el Evangelio de Marcos. Estás viendo Encuentro con Jesús en compañía del evangelista Marcos, un especial de las hermanas Paulinas. ¡Qué alegría! Los hermanos corazonistas cumplen 200 años de fundación y quieren compartir su gozo con todos los cristovidentes. El Instituto de Hermanos del Sagrado Corazón fue fundado en la diócesis de Lyon, en Francia, el 30 de septiembre de 1821. Desde entonces, su misión evangelizadora se ha extendido a lo largo de distintas partes del mundo, entre ellas Colombia. Conoce su historia, sus experiencias y su testimonio en este Caminar del Señor el miércoles 29 de septiembre a las 8 de la noche. En todas las regiones de Colombia celebramos intensamente la fe. Por eso, si en tu comunidad o parroquia vas a celebrar la fiesta patronal y quieres que toda Colombia la conozca, comunícate al 747-0710 o a nuestra página web www.cristovision.co o envíanos un correo canalmisionero@cristovision.org. La fiesta patronal es fiesta nacional si se hace por Cristovisión. Cristovisión, el canal misionero. Sigue apoyando el canal misionero de la Iglesia Católica en Colombia. Contamos con ustedes para seguir llevando el mensaje de fe y esperanza a todos sus hogares. Al 747-0710, en la web www.cristovision.co y en Efecti. Gracias por tu apoyo y fidelidad para con el canal Cristovisión. Aún no puede ser. Aún no tengo hecha mi petición.
Apúrate, Laurita. Recuerda que tenemos que llegar a Cristovisión, el último día de este mes, y estamos con el tiempo justo. Listo, ya tengo hecha mi petición y mi ofrenda. Y no olvides darle gracias a Dios por este mes que finaliza. ¿Y tú, ya estás listo para ir al canal Cristovisión? Visitar el oratorio, dejar tus peticiones, tu ofrenda y así seguir trabajando juntos por esta obra evangelizadora. Estás viendo Encuentro con Jesús en compañía del evangelista Marcos, un especial de las hermanas Paulinas. Bueno, y estamos nuevamente con todos ustedes en esta experiencia de adentrarnos en la narración que nos trae el evangelista Marcos y cómo presenta a Jesús, la identidad de Jesús. Entonces, vamos a continuar retomando la narración del prólogo con el que inicia Marcos, en ese sentido de Jesucristo como el Hijo de Dios, ¿no? Y en esa experiencia hay una clave muy bonita que nos dice, este es el inicio del Evangelio, ¿no? Este es el inicio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y el inicio, cuando Marcos nos resalta esta palabrita, no se refiere solamente al inicio del libro como tal, ¿no? Sino que se refiere a que ese inicio es ese origen con O mayúscula, es esa esencia del Evangelio que es Jesús mismo, que va a marcar una nueva etapa, que viene a marcar una nueva era en la historia de la salvación, porque Él es el Hijo de Dios. Y posteriormente, entonces, encontramos seguidamente el bautismo de Jesús, ¿no? En este bautismo de Jesús vamos a reconfirmar cómo esa experiencia del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, especialmente esa voz del Padre que llega sobre Jesús, lo confirma como Hijo de Dios. Hermana Jenny, ¿qué podemos decir al respecto de esta experiencia? Encontramos a la persona de Jesús que acude a Juan el Bautista, ¿no? Que ahí ya entran otros personajes. Entonces nos encontramos con Juan el Bautista, que es aquel profeta que en el desierto ha hablado y ha presentado a la persona de Jesús. Pero Jesús llega donde Juan y Jesús se hace bautizar por Juan. ¿Y Juan qué hace? Presenta a sus discípulos también esa parte divina de Jesús, esa presencia divina. Entonces dice, hay uno que es mucho más grande que yo, es el Hijo de Dios, del cual él no se siente digno como de acercarse, pero Jesús, impulsado por el Espíritu, va y se deja bautizar. Hay otras experiencias también que nos presenta el Evangelio de Marcos. Claro que sí, otra muy interesante es también cuando el mismo Espíritu empuja a Jesús al desierto, lo invita también a vivir este camino, digámoslo así, de purificación, donde todas las intenciones que Jesús tiene se revelan, cuál es el verdadero plan que Dios tiene para la vida de él, y también cómo Jesús responde a través de cada una de esas tentaciones que él vive en el desierto, revela esa fidelidad que él tiene hacia el proyecto del Padre y qué es lo que él realmente quiere comunicar. Entonces vemos que ese nuevo comienzo, ese nuevo origen, como le decía muy bien Joana ahorita, ese arqué, ese principio, remonta a eso. Con Jesús el reino de Dios está cerca, por eso Juan se ha expuesto allí para anunciar ese camino que el Mesías va a recorrer y que Jesús propiamente encarna. Excelente, Mariluz, cómo podemos ver toda esta panorámica desde estos 3 fragmentos que ya venimos analizando, pero tenemos en línea a Mercedes. Mercedes, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, Mercedes, nos hablas desde Fusagasugá, bienvenida. Fusagasugá, sí, hermanita. Qué lindo. Bienvenida a este programa de la profundización del Evangelio según San Marcos. Y te vamos a lanzar de una la pregunta, Mercedes. Esperamos hayas estado atenta. ¿Cuál es la identidad de Jesús que presenta el evangelista San Marcos? El evangelista nos presenta a la identidad de Jesús como Hijo de Dios.
Excelente. Muy bien. Muy bien, Mercedes. De una, entras a participar también de la rifa de esta Biblia. Cuéntanos, Mercedes, otra cosita. ¿Qué ha significado para ti este año, este mes de la Biblia? ¿Cómo lo estás viviendo en tu familia, con tus vecinos, en casa? La hemos estado viviendo, frecuentándola un poquito más porque siempre soy como perezosita para la Biblia, me gusta orar mucho, pero en este mes de septiembre hemos tenido más, vivo aquí cerca a la parroquia Nuestra Señora en Chiquinquirá y todos los jueves tenemos taller de Biblia. Ay, excelente, excelente. Nos encanta que esta experiencia la puedas hacer también comunitaria. Muchas gracias, Mercedes, por comunicarte con nosotras y está atenta al final del programa para la rifa de esta Biblia. Bueno. Entonces, también pues otras personas nos han estado llamando, quizás hemos tenido un poquito de dificultad, pero las tendremos en cuenta también al final para que puedan participar. No se olviden de llamar al 747-0710. Entonces, como veníamos diciendo, retomamos la lectura global de las Sagradas Escrituras, nos permite tener también una visión, ¿no? Y en este caso las hermanas pues nos recalcaban cómo ese inicio del Evangelio en que se resalta esa filiación de Jesús se va a reafirmar en el bautismo y mucho más en el momento de las tentaciones, ¿no? En el que Jesús también firmemente se mantiene como hijo de Dios que puede vencer el mal y puede también optar por el reino de Dios en servicio, en amor, en compasión. ¿Qué les parece, hermanas, si en este momento entramos a profundizar un poquito también, que es parte de nuestro programa y parte de los elementos que queremos compartirles, la importancia de la lección divina? ¿Cómo nosotros podemos acercarnos a la palabra de Dios de una manera viva, de una manera profunda, de una manera que toque nuestro corazón y el de los demás? Hermana Jenny, ¿qué nos puedes decir al respecto? Bueno, lo primero que debemos hacer siempre para acercarnos a la palabra, y como ya lo hemos escuchado, ¿no? Decíamos, cuando Jesús se hizo bautizar, cuando Jesús estuvo en el desierto, siempre estuvo sostenido, estuvo iluminado, guiado por la fuerza del Espíritu Santo. Y esas experiencias así muy humanas de Jesús son las que nos invitan también a nosotros. Él se solidariza con nuestra condición humana para enseñarnos que siempre toda luz divina viene del Espíritu Santo. Entonces lo primero que tenemos que hacer para acercarnos al texto sagrado es pedir esta gracia del Espíritu Santo para que abra nuestro entendimiento, para que disponga nuestro corazón, para que nos ayude a entrar en silencio, pero sobre todo para adquirir esa sabiduría que viene de la palabra de Dios y poder con ella iluminar nuestra propia vida. Entonces lo primero es hacer esta petición, esta disponibilidad al don del Espíritu Santo. La experiencia de silencio, de recogimiento, buscar un ambiente en el que podamos hacer ese encuentro directo con la palabra, ¿sí? Porque no es lo mismo acercarme a la palabra de Dios viendo una película, viendo una telenovela o escuchando en la radio la música que más me gusta y voy a decir, voy a orar con la palabra. No es esto. Siempre la actitud de oración necesita un espacio y un ambiente de serenidad y propio que nos ayude a escuchar en profundidad, ¿no? Entonces, tener esa disponibilidad de leer la palabra una y otra vez, porque no es solamente que en una leída voy a poder entender bien lo que el Señor me quiere decir, sino tener el tiempo y la dedicación para leerla una y otra vez. Hacer esa experiencia también de silencio y de repetir, fijarme qué estoy leyendo, quién está en el texto, qué me está diciendo este texto, cómo está iluminando mi camino, mi vida familiar, mi vida personal, la realidad, lo que estoy viviendo en este momento, ¿no? Luego, ¿qué quiero decirle yo a esta palabra de Dios? ¿Qué quiero decirle al Señor? ¿Qué hay en mi corazón? Hay alegría, hay gozo, hay tristeza, hay angustia.
hay desesperación que tengo en el corazón y que quiero poner en las manos del Señor. Entonces, hacerme consciente de eso que hay al interior de mi vida y que quiero que la palabra de Dios pueda iluminar y me ayude a buscar otros caminos. Y luego está también esa experiencia de, bueno, he visto mi vida reflejada, porque también la palabra viene siendo como ese espejo que nos permite reflejar nuestra propia vida, nuestra propia historia. He visto mi vida a la luz de esta palabra. Ahora, ¿cómo le respondo al Señor con esto que me ha hecho ver, me ha permitido descubrir? Entonces, hacer esa oración también que brota del corazón. Y luego también puedo hacer un momento mucho más de calma y adorar esa palabra. Adorar esa presencia del Señor que viene a través de las Sagradas Escrituras en mi vida. Y después de adorarlo, puedo hacer un compromiso. ¿A qué me comprometo con esta palabra, con esta invitación que me ha hecho el Señor, con esta confirmación? Porque muchas veces también la palabra del Señor nos confirma en opciones, en decisiones, en búsquedas. Entonces el Señor me confirma, me comprometo, y cuáles son los medios que pongo de parte mía para hacer posible que eso que la palabra de Dios me ha dicho se haga realidad. Sí, es precisamente que la palabra o la expresión lectio divina hace referencia a esa lectura orante, ¿cierto? Mariluz, quisiera que nos hablaras un poquito más acerca de este primer pasito de la lección, ¿no? La lectura. ¿Cómo poder nosotros acercarnos a esta lectura, concentrarnos? Yo he escuchado mucha gente que llega a nuestras librerías, a nuestros centros de apostolado, y a veces me dicen, hermanita, yo no entiendo la Biblia, es muy difícil, la leo pero no la entiendo. ¿Qué recomendaciones podríamos, hacer algunas recomendaciones prácticas para poder hacer una lectura de la palabra de Dios que nos recree, de la cual podamos gozar, disfrutar, podernos acercar a ella? Claro que sí, yo creo que lo principal es desear encontrarnos con Jesús a través de su palabra. Eso es como el punto de partida. Cuando existe ese deseo de conocer a la otra persona, de interesarnos por ella, pues también nos esforzamos por conocerla, por dialogar, y eso es lo que en primera instancia busca ese punto de la lectura. Adentrarnos en el texto bíblico, reconocer qué es lo que nos está narrando, cuáles son sus personajes, cuál es la intención, qué es lo que Jesús nos está diciendo allí, por qué actúa de una forma o la otra, pero eso lo necesitamos hacer como de una manera serena, tranquila, y eso, claro, hay veces los textos de pronto pueden tener un nivel de complejidad, pero en la medida en que disponemos nuestro corazón y deseamos encontrarnos con la palabra, ella se va abriendo, se va haciendo como asequible también a nuestra realidad, y como lo explicaba muy bien la hermana Jenny, el sentido de todo esto que nosotros hacemos a través de la lectura orante es encontrarnos con Dios que nos habla. Y lo más importante también es poder reconocer cómo la palabra ilumina nuestra vida. No es solamente la narración de un hecho que pasó hace muchos siglos atrás, digámoslo como una letra muerta, no, es algo que se encarna en nuestra propia realidad, y que los personajes que allí aparecen descritos, ¿qué es lo que ellos nos enseñan? Ellos también tuvieron dudas, miedos, sufrimientos, tantas realidades adversas como vivimos nosotros, pero gracias a esa fe en la persona de Jesús lo superaron, o Jesús mismo les ayudó a superarlo. Entonces, qué bueno que nosotros también nos demos esa oportunidad a medida que vamos escudriñando, que vamos leyendo, que nos vamos adentrando en el texto, vamos reconociendo sus acciones, sus verbos, tantos otros elementos que trae el relato, podamos también descubrir cómo Jesús nos habla, pero también cómo nos invita a iluminar esas realidades que vivimos. Yo siento que esto es fundamental, cuando nosotros sabemos que leemos la Biblia porque ella tiene algo que decir al hoy de nuestra historia, cambia porque no se queda simplemente en un acontecimiento pasado, sino que se encarna en nuestra realidad, y es esa luz, esa guía, esa ruta segura que tenemos para continuar también viviendo y alimentando cada día nuestra experiencia de fe. Así es. Y bueno, dentro de todas estas experiencias, pues nosotras también como Paulinas queremos compartirles que diariamente publicamos
el Evangelio, la palabra de Dios, a través de pequeñas reflexiones que las presentamos en audio, las presentamos también en diferentes libros, publicaciones. Una de estas publicaciones que tenemos acerca de la palabra de Dios y del Evangelio es el misal popular, que lo tenemos acá, hermana Jenny. ¿Cuál es como ese plus que nosotras como Paulinas damos a través de este misalito? Bueno, aquí, además de podernos encontrar con la palabra diaria, encontramos también eso que ya ahorita les compartíamos, lo de la lección divina. ¿Cómo hacer una lección divina en familia, en el hogar, o muchas veces en el grupo de trabajo? Sacar un momento para encontrarnos con la palabra de Dios. Entonces vamos a encontrar oraciones al Espíritu Santo, encontramos el texto de la liturgia diaria, encontramos una reflexión también del texto, encontramos el santo del día, ¿no? También tenemos posibilidad de encontrar otras oraciones que nos ayudan a bendecir a los hijos, a bendecir el hogar, a bendecir el trabajo, ¿no? Nos ayudan, oraciones que nos ayudan para celebrar la vida en un cumpleaños, ¿no? Hay varias oraciones, cómo hacer un rosario en familia, ¿no? Cómo buscar un momento simplemente para escuchar a Dios. Entonces es un libro, un pequeño folleto que es muy fácil de tener en casa, pero que también nos permite elementos propios y profundos para ir comprendiendo la palabra de Dios que acompaña nuestra vida. Cuando no podemos asistir a la parroquia o no tenemos el espacio para sentarnos y a través de alguno de los medios, ahora que tenemos todas las posibilidades de la celebración eucarística, de pronto al descansar en la noche, cuando ya nos vamos a acostar, puedo tomar el libro y encontrar una oración que me ayude también a dar gracias, a alabar al Señor, a bendecirlo por todo lo que nos ha permitido vivir a lo largo de la jornada. Entonces es un instrumento muy válido, muy rico para la vida familiar, para la vida personal, para compartir con los amigos y muy sencillo de adquirir. Dentro de estas publicaciones también tenemos nuestra agenda litúrgica. Mariluz, ¿qué podemos decirles a las personas de esta experiencia de la palabra en esta agenda litúrgica? Sí, esta agenda litúrgica nos ayuda de manera especial a organizar todo un itinerario de encuentro cotidiano con la palabra. Por eso viene así itinerario bíblico, y lo chévere es que a la luz que vamos profundizando el evangelio diario, las lecturas de cada día, también vamos entrando en comunión con nuestra iglesia. Hay muchas celebraciones que vivimos a lo largo del año que nos ayudan a celebrar de manera especial los principales misterios de nuestra fe, y esta agenda litúrgica también nos ayuda en ese sentido a entrar en sintonía con la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando son los tiempos litúrgicos fuertes, podemos entender por qué el evangelio me está direccionando hacia unas valores determinados, hacia otros hechos. Entonces es muy interesante porque así podemos tener como esa visión global también de los textos y en comunión con nuestra iglesia. Y algo muy chévere que tiene la agenda litúrgica es también la posibilidad de nosotros poder consignar internamente cómo es nuestro progreso espiritual. Tenemos un espacio también que nos deja abierto para colocar allí, ir escribiendo aquellos llamados que la palabra nos va haciendo cotidianamente. Entonces así podemos hacer como un caminito progresivo de ese encuentro. Qué chévere que nosotros vamos a empezar en los primeros días de enero y ya luego ir viendo al transcurso de los meses, ver cómo esa palabra se va encarnando, los llamados que hemos acogido, cuáles nos falta de pronto acoger un poquito más. Entonces es muy interesante porque ese itinerario bíblico nos ayuda a eso, a nosotros llevar la palabra a nuestra vida, pero también a irla viendo los progresos espirituales que a la luz de ella podemos hacer. Bueno, muy bien, entonces ya para terminar nuestro programa, pues con la persona con la que nos pudimos comunicar directamente y que respondió a la pregunta que hoy hacíamos se llama Mercedes. Entonces, Mercedes, te haces acreedora a esta Biblia para que la lleves a casa, la compartas con la familia, la puedas también compartir en oración con la comunidad. Esta Biblia, la Biblia, Palabra de Dios, de Ediciones Paulinas, con unos bellos comentarios que te ayudarán a profundizar no solo el Evangelio de Marcos, sino todo el conjunto del mensaje de Dios que nos ha revelado en ella.
Entonces, bueno, damos por terminado nuestro programa, agradecemos a todas las personas que estuvieron atentas, que estuvieron pendientes, también a aquellas que trataron de comunicarse y por algún motivo pues no se pudo, pero la buena noticia es que vamos a estar también el día de mañana y el miércoles en este espacio de encuentro con la palabra de Dios desde el Evangelio de Marcos, así que estén atentos de 2 a 3 de la tarde para poder también comunicarse con nosotros y participar de la rifa de esta hermosa Biblia. Un abrazo a todos, hermanas, también si quieren despedirse. Agradecemos la posibilidad que nos brindan de llegar a sus hogares y de compartir también nuestro camino de fe. Dios les bendiga. Un abrazo grande para todos y bueno, qué rico que podamos a partir de esto que hemos profundizado descubrir a Jesús en nuestra vida. Encuentro con Jesús en compañía del evangelista Marcos. ¡Qué alegría! Los hermanos corazonistas cumplen 200 años de fundación y quieren compartir su gozo con todos los cristovidentes. El Instituto de Hermanos del Sagrado Corazón fue fundado en la diócesis de Lyon, en Francia, el 30 de septiembre de 1821. Desde entonces, su misión evangelizadora se ha extendido a lo largo de distintas partes del mundo, entre ellas Colombia. Conoce su historia, sus experiencias y su testimonio en este Caminar del Señor el miércoles 29 de septiembre a las 8 de la noche. En todas las regiones de Colombia celebramos intensamente la fe. Por eso, si en tu comunidad o parroquia vas a celebrar la fiesta patronal y quieres que toda Colombia la conozca, comunícate al 747-0710 o a nuestra página web www.cristovision.co o envíanos un correo canalmisionero@cristovision.org. La fiesta patronal es fiesta nacional si se hace por Cristovisión. Cristovisión, el canal misionero. Sigue apoyando el canal misionero de la Iglesia Católica en Colombia. Contamos con ustedes para seguir llevando el mensaje de fe y esperanza a todos sus hogares. Al 747-0710, en la web www.cristovision.co y en Efecti. Gracias por tu apoyo y fidelidad para con el canal Cristovisión. Me alegra mucho ver que los jóvenes tienen valor de emprender proyectos de mejora ambiental y mejora social, puesto que ambas van juntos. Los adultos podemos aprender mucho de los jóvenes, pues en todo lo que tiene que ver con el cuidado del planeta, los jóvenes están a la vanguardia. Aprovechemos su ejemplo. Reflexionemos, especialmente en estos momentos de crisis sanitaria, de crisis social, de crisis ambiental. Reflexionemos sobre nuestro estilo de vida, sobre cómo la forma de alimentarnos, de consumir, de desplazarnos, o el uso que hacemos del agua, de la energía y de los plásticos y de tantos bienes materiales son a menudo perjudiciales para la tierra. Elijamos cambiar. Avancemos con los jóvenes hacia estilos de vida más sencillos y respetuosos del medio ambiente. Y recemos para que todos tomemos las decisiones valientes, las decisiones necesarias para una vida más sobria y ecosostenible, inspirándonos por los jóvenes, ya que están comprometidos con este cambio. Y no son tontos, porque están comprometidos con el futuro de ellos. Por eso quieren cambiar lo que ellos van a heredar, en un tiempo en que ya nosotros no estaremos.
Cristovisión sigue llegando a más partes del país y del mundo, gracias a tu apoyo, amigo cristovidente, con nuevos contenidos, una nueva imagen y nuevas herramientas digitales. Nuestro mensaje evangelizador rompe fronteras día a día. Haz parte de nuestra red de amigos para que juntos sigamos viendo el mundo con los ojos de Jesús.